Hoy quiero hablarte con calma, como si estuviéramos sentadas en la mesa de la cocina, porque este video es para ti, que has pasado años cuidando tu casa, tu familia, y que muchas veces limpias sin descanso pero igual terminas cansada, con la mente agitada y esa sensación rara de ordené todo, pero sigo intranquila. A mí me pasaba exactamente eso, hasta que empecé a observar cómo ordenan las japonesas, no desde la perfección ni desde la exigencia, sino desde la calma. Ellas no limpian para impresionar, limpian para descansar por dentro. Y cuando entendí eso, algo cambió por completo en mi manera de limpiar la casa. El primer tip que me impactó profundamente es que las japonesas limpian más lento de lo que creemos. No corren. No hacen 10 cosas al mismo tiempo. Y esto, aunque suene simple, es una revolución silenciosa para la mente, sobre todo para nosotras, que hemos pasado años limpiando a lo eficiente, a lo rápido, a lo que alcance, como si la casa fuera una lista eterna de pendientes que nunca se termina. Yo durante mucho tiempo limpié así, con el cuerpo moviéndose rápido, pero la cabeza a mil. Barría y al mismo tiempo pensaba en lo que faltaba, en lo que no hice ayer, en el almuerzo, en el llamado que tengo que hacer, en el recibo que se vence, en lo que me dijo alguien, en lo que me preocupa, y sin darme cuenta, la limpieza se volvía un escenario perfecto para la ansiedad. Porque el cuerpo está ocupado, pero la mente queda suelta, corriendo sola, y se mete en cualquier pensamiento. En cambio, cuando observas a una japonesa limpiando, no ves esa desesperación. Ves algo casi sereno, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía tranquila. Y ahí está el secreto, ellas no limpian para terminar, limpian para volver al centro. A mí me ayudó a entenderlo así, porque una cosa es limpiar para sacar la suciedad, y otra muy distinta es limpiar para calmar el corazón. Y cuando tú limpias lento, sin apuro, pasa algo que es impresionante. La mente deja de saltar de pensamiento en pensamiento, porque ya no tiene el impulso de correr detrás del cuerpo. Es como si el cuerpo le dijera a la mente: tranquila, no estamos arrancando, estamos aquí. Ahora, ojo, limpiar lento no significa limpiar poco. No significa ser floja. No significa demorarte el triple. Significa estar presente. Significa que si estás limpiando la mesa, estás limpiando la mesa, y nada más. No estás limpiando la mesa mientras te dices por dentro: después tengo que barrer, después tengo que ordenar el baño, después tengo que... Porque eso te abre un túnel mental de presión, como si estuvieras persiguiendo un tren que siempre va adelante. El orden japonés corta ese túnel. Te devuelve al 1 por 1. Y el 1 por 1 es medicina para el cerebro, especialmente en esta etapa de la vida donde a veces ya traemos demasiadas preocupaciones encima. A mí me sirvió muchísimo hacer una cosa concreta. Antes de empezar, me doy un permiso pequeño, como un acuerdo conmigo misma. Me digo en voz baja, aunque suene raro: ahora solo esto. Solo la mesa. Solo la encimera. Solo la esquina del living. Y cuando mi cabeza intenta escaparse, porque lo hace, claro que lo hace, la vuelvo con cariño. No me reto. No me digo: ay, qué tonta, otra vez pensando. No. Simplemente vuelvo. Miro lo que tengo enfrente. Siento el paño en la mano. Veo cómo cambia la superficie cuando paso. Y ahí pasa algo precioso. La limpieza se vuelve una especie de respiración. Un ritmo. Una pausa. Y te voy a decir algo que es muy real. Cuando una limpia rápido, el cuerpo se tensa. Los hombros se levantan, la mandíbula aprieta, el estómago se cierra. A veces una ni se da cuenta, pero el cuerpo lo siente. En cambio, cuando limpias lento, el cuerpo empieza a aflojar. Y cuando el cuerpo afloja, la mente recibe el mensaje de no hay peligro. Porque muchas veces la ansiedad es eso, el cuerpo actuando como si hubiera una emergencia, aunque no la haya. Entonces, limpiar lento, con suavidad, es una manera de decirle al sistema nervioso: estás a salvo. Y para nosotras, que hemos vivido años cuidando, resolviendo, sosteniendo, ese mensaje es oro. Yo empecé con algo súper fácil. Elegí un solo lugar de la casa para practicar este ritmo japonés. No intenté hacerlo en toda la casa de golpe, porque si no, me frustraba. Elegí la mesa, porque es un lugar donde se acumula de todo. Y me puse una regla: mientras limpie la mesa, no hago otra cosa. No llevo platos a la cocina. No doblo ropa. No recojo papeles para ir a botarlos. Solo la mesa. Parece poco productivo, pero ahí está lo increíble. Al terminar, yo no solo tenía la mesa limpia, tenía la mente más despejada. Y con la mente más despejada, el resto de la casa se me hacía más fácil. Era como empezar desde un lugar más liviano.
Otra cosa que aprendí mirando este estilo es que ellas hacen micropauses. Pequeñas pausas. No esas pausas de sentarte media hora, no. Pausas de 2 segundos. Terminan de pasar el paño, respiran, miran el resultado, vuelven a empezar. Y ese gesto, que parece insignificante, le da dignidad a la acción. Es como cuando cocinas con cariño, no es solo hacer comida, es cuidar. Aquí es lo mismo, no es solo limpiar, es cuidarme. Yo, cuando hago esa mini pausa, siento que mi cabeza deja de empujarme. Ya no es apúrate, es está bien, lo estás haciendo. Y si tú eres de las que limpia con música fuerte o con la tele de fondo, no te voy a decir que lo dejes, porque cada una tiene su estilo. Pero si te digo una cosa, prueba al menos una vez a limpiar algo en silencio. Algo chiquito. 2 minutos. Un rincón. Porque en el silencio se nota más este efecto. En el silencio, el lento se siente como una manta tibia. Y a veces, a nuestra edad, lo que más necesitamos es eso, una manta tibia para la mente. Yo antes barría pensando en todo lo que faltaba, en los pendientes, en los problemas. Barría como para salir de encima. Y no sé si te pasa, pero cuando una limpia así, termina y queda agotada, como si hubiera peleado con la casa. Ahora intento hacer una sola cosa a la vez, y te juro que la mente se aquieta sola. No es magia, es enfoque. Es como cuando miras una vela, si te quedas observándola, el pensamiento baja. Aquí es igual. Solo que la vela es tu mesa, tu paño, tu escoba, tu movimiento. Y esto es lo más lindo, cuando tú empiezas a limpiar así, lento, presente, la casa empieza a sentirse distinta. No porque esté más brillante, sino porque tú estás distinta dentro de ella. Y eso para mí fue el verdadero cambio. Porque el orden japonés, al final, no es un método, es un estado. Es una forma de habitar tu casa sin correr, sin castigarte, sin sentir que siempre vas tarde. Es decir, yo estoy aquí, y con esto basta por ahora. Si hoy quieres probarlo, hazlo conmigo de manera simple. Elige una superficie pequeña, pon tus 2 pies firmes en el suelo, suelta los hombros, respira una vez profundo, y repite por dentro, ahora solo esto. Limpia lento, como si estuvieras acariciando la casa, no luchando con ella. Y después me cuentas si no sentiste, aunque sea un poquito, que el ruido mental bajó. Porque cuando bajas el ritmo del cuerpo, la cabeza también baja la velocidad. Y eso, para una dueña de casa que ha sostenido tanto, es un descanso que vale oro. El segundo tip es algo que al principio me costó aceptar, y te soy muy honesta con esto, porque va en contra de todo lo que nos enseñaron durante años. Ellas ordenan primero lo que no se ve, antes de lo que se ve. Cajones, interiores de muebles, estantes cerrados, esos lugares que nadie mira, que no se muestran cuando llega una visita, pero que una sabe perfectamente cómo están por dentro. Y aunque parezca increíble, las japonesas tienen muy claro que el desorden oculto también pesa, aunque nadie lo vea. Pesa en la cabeza, pesa en el cuerpo, pesa en esa sensación constante de algo está mal, aunque todo se vea relativamente ordenado. Yo durante mucho tiempo hacía exactamente lo contrario. Ordenaba lo visible para sentir que cumplía. La mesa despejada, el sofá acomodado, la cama hecha. Y sí, se veía bonito. Pero por dentro, los cajones estaban llenos hasta no poder cerrarse bien. Bolsas dentro de bolsas. Papeles viejos. Cosas rotas que guardaba por si acaso. Objetos que no usaba hace años, pero que me daba culpa botar. Y aunque no los viera, estaban ahí, ocupando espacio físico y emocional. Es como tener una habitación cerrada dentro de la cabeza que sabes que está desordenada, y solo pensar en abrirla ya cansa. Las japonesas entienden algo muy profundo, no ordenan para mostrar, ordenan para descansar. Y el descanso no viene de lo que se ve bonito, viene de saber que no hay caos escondido esperando a aparecer. Por eso empiezan por los cajones. Porque un cajón es como una pequeña caja de secretos domésticos. Todo lo que no supimos dónde poner, todo lo que quizás algún día, todo lo que da pena soltar. Y abrir ese cajón no es solo un acto físico, es un acto emocional. Yo lo sentí clarísimo la primera vez que me animé. Recuerdo perfecto ese día. Abrí un cajón que llevaba años evitando. Literalmente años. Siempre lo cerraba rápido, como diciendo después. Y cuando por fin lo enfrenté, sentí algo muy raro, una mezcla de vergüenza, cansancio y alivio anticipado. Porque una parte de mí ya sabía que ahí había cosas que no necesitaba, pero también había recuerdos, decisiones postergadas, culpas pequeñas. Y ordenar ese cajón fue como ordenar un pedacito de mi historia.
No fue rápido. No fue lindo. Pero cuando terminé y lo cerré suavemente, sentí una calma que no esperaba. Como si la casa hubiera soltado un suspiro. Y yo también. El orden japonés propone algo muy distinto a sacar todo y ordenar rápido. Propone entrar despacio en lo que no se ve, con respeto. No abrir 10 cajones al mismo tiempo. No desarmar toda la casa. Uno solo. Un cajón. Un estante. Y ahí quedarse. Porque cuando una abre demasiados espacios ocultos de golpe, se abruma. Y el objetivo no es abrumarse, es aligerarse. Las japonesas son muy cuidadosas con eso. Saben que el desorden escondido guarda emociones antiguas, y no se las enfrenta con violencia. Algo que me ayudó muchísimo fue entender que el por si acaso es uno de los grandes ladrones de calma. Guardamos cosas por miedo, por costumbre, por historias pasadas donde todo costaba. Y no se trata de juzgar eso, se trata de mirarlo con ternura. Yo empecé a preguntarme, con cada cosa, ¿esto me da tranquilidad hoy o me la quita? Y fue impresionante darme cuenta de que muchas cosas que guardaba por si acaso en realidad me generaban una carga silenciosa. No las usaba, no las disfrutaba, solo estaban ahí ocupando espacio. Cuando empiezas a ordenar lo que no se ve, pasa algo muy curioso. De pronto, la casa se siente más liviana aunque visualmente no haya cambiado tanto. Nadie nota que tus cajones están ordenados, pero tú sí. Y ese tú sí es lo que importa. Porque cada vez que abres un cajón y todo está claro, accesible, respirable, tu cuerpo se relaja un poco más. Ya no hay resistencia. Ya no hay ese microestrés de abrir y cerrar rápido. Las japonesas también cuidan mucho cómo dejan los cajones por dentro. No los llenan al límite. Dejan espacio. Espacio para que las cosas respiren. Espacio para que la mano entre sin esfuerzo. Y ese espacio físico se traduce directamente en espacio mental. Yo antes llenaba hasta el borde, como si el cajón tuviera que aprovecharse al máximo. Ahora entiendo que el verdadero lujo no es tenerlo lleno, es tenerlo ligero. Y te digo algo muy importante, sobre todo para nosotras, dueñas de casa que hemos sostenido tanto, ordenar lo que no se ve es un acto de amor propio silencioso. Nadie te aplaude por eso. Nadie lo comenta. Pero tú lo sientes. Es como ordenar pensamientos que nunca dijiste en voz alta. Como cerrar ciclos pequeños. Como decir esto ya cumplió su función, puedo soltarlo. El día que empecé a ordenar mis cajones, sentí un alivio que no esperaba. No fue solo orden, fue descanso. Fue una sensación de control tranquilo, sin exigencia. Es como si la casa respirara mejor, y una también. Y ahí entendí que el orden japonés no empieza por la apariencia, empieza por la honestidad. Por mirar lo que escondemos y decidir, con cariño, que se queda y que puede irse. Y cuando haces eso, algo muy profundo se acomoda por dentro, aunque nadie lo vea. El tercer tip es uno de los más poderosos y menos hablados, y cuando lo entendí sentí como si alguien me sacara un peso de encima. Las japonesas no limpian cuando están enojadas o aceleradas. Y esto, para muchas de nosotras, es casi impensable, porque venimos de una cultura donde limpiar muchas veces ha sido una forma de descargar rabia, de desahogarse, de hacer algo cuando todo por dentro está revuelto. Yo lo hice durante años. Limpiaba apurada, con fuerza, casi peleando con la casa. Pasaba el paño con rabia, barría fuerte, ordenaba tirando cosas de un lado a otro. Y sí, la casa quedaba más o menos limpia, pero yo terminaba peor. Más cansada, más irritable, más cargada. Las japonesas entienden algo muy profundo que casi nadie nos explica. La energía con la que limpias se queda en la casa. No como algo místico raro, sino como una sensación. Cuando limpias con enojo, el cuerpo está tenso, la respiración es corta, los movimientos son bruscos. Y el sistema nervioso registra eso como estrés. Entonces la casa puede verse ordenada, pero tú quedas alterada, y ese malestar se siente. Es como cuando alguien habla gritando. Aunque las palabras sean correctas, el tono lo arruina todo. Por eso, cuando una japonesa está muy alterada, no se obliga a hacer una limpieza grande. No se castiga diciendo, igual tengo que hacerlo. Hace todo lo contrario, reduce. Hace algo pequeño, casi simbólico. Ordena un rincón. Dobla una sola prenda. Limpia una superficie. Y ese gesto pequeño no es insignificante, es inteligente. Porque no busca productividad, busca regulación emocional. Busca bajar el nivel de agitación antes de seguir. A mí esto me costó muchísimo aceptarlo. Porque yo creía que si estaba mal, tenía que aprovechar ese estado para limpiar más,
como si el cansancio o el enojo fueran combustible. Y no lo son. Son una señal. El cuerpo avisa que necesita suavidad, no exigencia. El día que empecé a escuchar eso, mi relación con la limpieza cambió por completo. Ahora, cuando me siento muy saturada, hago algo distinto. Me detengo un segundo y me pregunto con honestidad, ¿cómo estoy de verdad? No cómo debería estar, sino cómo estoy. Y si la respuesta es cansada, nerviosa, sobrepasada, no me lanzo a limpiar toda la casa. Elijo una sola cosa. Algo pequeño. Algo que pueda terminar sin agotarme. Y lo hago despacio, con cuidado, casi como si estuviera cuidando a alguien frágil. Porque en ese momento, la frágil soy yo. Y pasa algo muy bonito. Ese gesto pequeño empieza a bajar el ruido interno. No porque resuelva todo, sino porque le manda un mensaje al cuerpo, no te voy a empujar más. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, se relaja un poco. La respiración se alarga. Los hombros bajan. La cabeza deja de apretar. Y recién ahí, si quiero, puedo seguir con otra cosa. Pero ya desde otro lugar. Las japonesas saben que limpiar con rabia deja la casa limpia, pero la mente más cargada. Y para ellas, la mente es tan importante como el espacio. No separan una cosa de la otra. Yo aprendí que no sirve de nada tener la casa impecable si por dentro estoy hecha un nudo. Y que a veces, el acto más amoroso no es limpiar todo, sino parar a tiempo. Hay días en que solo ordeno un rincón del living. O doblo la ropa con más lentitud. O limpio la mesa y nada más. Antes, eso me hacía sentir culpable, como si estuviera haciendo poco. Ahora lo veo distinto. Estoy haciendo lo necesario. Estoy cuidando mi equilibrio. Porque limpiar no debería ser un castigo, debería ser un apoyo. Y créeme cuando te digo esto, hacer poco, pero hacerlo con suavidad, cambia todo. Cambia la forma en que te sientes en tu casa. Cambia la relación que tienes contigo misma. Cambia incluso cómo enfrentas el resto del día. Porque cuando te tratas con amabilidad en esos momentos de saturación, la casa deja de ser una exigencia y se convierte en un refugio. Este tip no se nota a simple vista. Nadie ve si limpiaste enojada o en calma. Pero tú sí lo sientes. Y a esta altura de la vida, sentir paz vale mucho más que cumplir con una lista interminable. Por eso, el orden japonés no te empuja cuando estás mal. Te sostiene. Te dice, hoy poquito, pero en paz. Y eso, para una dueña de casa que ha dado tanto, es un acto de respeto profundo. El cuarto tip es precioso y muy sanador. Y cuando lo entendí sentí que por fin alguien me daba permiso para soltar sin sentirme mala persona. Las japonesas agradecen silenciosamente a los objetos antes de guardarlos o dejarlos ir. Y quiero decir esto con mucha claridad, porque a veces se malinterpreta, no es algo religioso, no es una ceremonia rara, no es superstición. Es algo profundamente emocional. Es reconocer que ese objeto estuvo en tu vida, que cumplió una función, que te acompañó en un momento, y que ahora ya no necesita seguir ahí. Nosotras, sobre todo a nuestra edad, cargamos muchos objetos con historia. Regalos de alguien que ya no está. Utensilios antiguos. Cosas heredadas. Ropa que fue importante en otra etapa. Y muchas veces no las guardamos porque las usemos, sino porque sentimos que soltarlas es traicionar el recuerdo, la persona, o incluso una versión pasada de nosotras mismas. Yo sentía exactamente eso. Abría un cajón y veía algo viejo, algo que ya no usaba, y pensaba, ¿cómo voy a botar esto? Y esa culpa me paralizaba. Las japonesas tienen una mirada muy distinta. Ellas entienden que los objetos no quieren ser una carga. Que su función no es atraparte en el pasado, sino servirte mientras son útiles. Por eso, antes de dejarlos ir, hacen algo tan simple y tan poderoso como decir gracias. A veces en voz baja, a veces solo por dentro. Gracias por haber estado. Gracias por haber servido. Gracias por el tiempo compartido. Y con ese gesto, el objeto deja de ser una deuda emocional y se transforma en algo cerrado, completo. La primera vez que lo hice me sentí un poco rara, no te voy a mentir. Pensé, estoy hablando sola. Pero seguí. Tomé un objeto antiguo, uno que llevaba años guardando sin usar, y dije gracias. Y pasó algo inesperado, el nudo en el pecho bajó. No desapareció de golpe, pero se aflojó. Porque no estaba botando un recuerdo, estaba reconociéndolo. No estaba negando el pasado, lo estaba honrando. Yo empecé sobre todo con regalos. Esos regalos que uno guarda por compromiso, por cariño, por historia, aunque no le gusten o no los use.
Decir gracias me permitió entender que el valor del regalo no estaba en conservarlo para siempre, sino en el gesto que hubo detrás en su momento. Y ese gesto ya cumplió su función. No necesita ocupar espacio físico eternamente para seguir siendo válido. También lo hice con utensilios viejos, esos que una guarda porque todavía sirven, aunque nunca los use. Al agradecerles, dejé de verlos como desperdicio y empecé a verlos como compañeros de etapa. Y cuando los dejé ir, no sentí culpa, sentí alivio. Un alivio suave, tranquilo, sin drama. El orden japonés no juzga. No te dice esto está mal, esto sobra, esto es inútil. Acompaña. Te invita a mirar cada objeto con respeto, incluso al soltarlo. Y eso cambia completamente la experiencia de ordenar. Ya no es una lucha entre lo que se queda y lo que se va, es una despedida amorosa. Y cuando te despides bien, no queda dolor, queda paz. Algo muy importante que aprendí es que no tienes que hacerlo con todo si no quieres. No es una obligación. Es una herramienta. Úsala sobre todo con aquello que te cuesta soltar. Con eso que te genera culpa, nostalgia, pena. Ahí es donde este tip es más sanador. Porque te ayuda a cerrar ciclos pequeños, silenciosos, que nadie ve, pero que pesan mucho por dentro. Decir gracias en voz baja me ayudó a soltar sin culpa, sin esa sensación de estar traicionando recuerdos. Me ayudó a entender que puedo honrar mi historia sin vivir atrapada en ella. Que los recuerdos viven en mí, no en los objetos. Y que la casa no tiene que ser un museo del pasado, sino un espacio para el presente. Desde que hago esto, ordenar dejó de ser doloroso. Ya no me enfrento a los objetos como enemigas emocionales, sino como capítulos. Algunos siguen, otros se cierran. Y todo está bien. Porque el orden japonés no empuja, no obliga, no critica. Acompaña con suavidad. Te toma de la mano y te dice, puedes soltar y seguir estando completa. Y el quinto tip, quizás el más transformador de todos, es entender que las japonesas no buscan casas perfectas, buscan casas que se sientan livianas. Y esta idea, cuando realmente la dejas entrar, te cambia la cabeza. Porque durante años nos enseñaron que una buena casa es una casa impecable, ordenada al milímetro, donde nada está fuera de lugar. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor, nuestro esfuerzo y hasta nuestro cariño por la familia en función de qué tan perfecta se ve la casa. Yo viví mucho tiempo así, persiguiendo una imagen que nunca se sostenía. Las japonesas no persiguen esa perfección, persiguen la sensación. Se preguntan constantemente cómo se siente un espacio, no cómo se ve en una foto. Si algo no aporta calma, se revisa. Si algo genera ruido visual o emocional, se simplifica. Y ojo, no se elimina por moda, ni por obligación, ni porque así debería ser. Se revisa con honestidad. Se escucha el cuerpo. Se observa la reacción interna. Porque el cuerpo sabe cuando un espacio abruma, incluso antes que la mente. Yo empecé a darme cuenta de esto cuando, después de limpiar, no me sentía en paz. La casa estaba ordenada, sí, pero yo caminaba por ella y sentía una especie de cansancio silencioso. Como si todo me estuviera pidiendo atención al mismo tiempo. Demasiados objetos, demasiados colores, demasiadas cosas útiles. Y ahí entendí algo clave, no es lo mismo una casa ordenada que una casa liviana. Una puede existir sin la otra. Una casa liviana no te exige, no te grita, no te empuja a estar siempre haciendo algo. Te permite caminar despacio, sentarte, respirar. Y cuando empecé a aplicar este tip japonés, dejé de preguntarme, ¿está perfecto? Y empecé a preguntarme, ¿cómo me siento aquí? Y esa pregunta cambió todo. Porque hay cosas que están bien ordenadas, pero igual generan tensión. Y hay espacios simples, incluso imperfectos, que transmiten paz inmediata. Las japonesas entienden que el ruido no es solo sonoro. También hay ruido visual y ruido emocional. Objetos acumulados, superficies llenas, decoraciones que ya no conectan contigo, recuerdos que ya cumplieron su ciclo. Todo eso genera un murmullo constante que agota, aunque no lo notes conscientemente. Por eso ellas simplifican. No por minimalismo extremo, sino por bienestar. Quitan lo que sobra para que lo esencial respire. Yo, por ejemplo, tenía rincones bonitos pero cargados. Muchas cosas pequeñas juntas. Muchos adornos. Y aunque me gustaban, me cansaban. El día que saqué algunos y dejé espacio vacío, sentí algo muy fuerte, alivio. Como si la casa hubiera exhalado. Y ese espacio vacío no se sintió triste, se sintió generoso. Como una pausa.
como silencio después de mucho ruido. Este tip también me enseñó a dejar de castigarme por no tener todo impecable. Entendí que no necesito tener la casa perfecta para estar bien. Necesito sentir paz cuando camino por ella. Necesito que mi casa me reciba, no que me evalúe. Y cuando solté la exigencia de la perfección, la limpieza dejó de ser una obligación pesada y se volvió un momento mío. Un momento donde ordeno, sí, pero también me ordeno por dentro. Ahora limpio desde otro lugar. No desde el tengo que, sino desde el quiero sentirme mejor aquí. Y eso cambia completamente la experiencia. A veces limpio poco. A veces dejo cosas para mañana. Y está bien. Porque la meta ya no es cumplir con un estándar invisible, sino cuidar mi calma. Y cuando la calma está, curiosamente, todo fluye mejor. El orden japonés, en el fondo, no te pide que tengas menos por obligación, ni que vivas en una casa vacía. Te pide que te escuches. Que observes que te pesa y que te aligera. Que elijas conscientemente cómo quieres sentirte en tu propio hogar. Y cuando haces eso, la casa se convierte en un refugio, no en una carga. Desde que aplico este último tip, mi casa no es perfecta, pero es liviana. Y yo, dentro de ella, también. Y eso, para mí, es el verdadero orden. Por eso quise hacer este video, especialmente para ti, que has dado tanto, que mereces una casa que te abrace y no que te exija. El orden japonés no te pide más esfuerzo, te pide más amabilidad contigo misma. Y si hoy, mientras limpias, logras respirar un poco más profundo y sentir un poquito más de calma, entonces ya estás aplicándolo.